historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son, y como ángeles con dulce voz, hacen la tierra cantaron, y en las alturas gloria a Dios. Vive la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Vive la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Dime del tiempo en que a solas en el desierto se halló. De Satanás fue tentado, mas con poder le venció. Dime de todas sus obras, de su tristeza y dolor, pues sigo tan despreciado, anduvo nuestro Salvador. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Y cuando crucificado, Él por nosotros murió. Y del sepulcro sellado, vi cómo resucitó. En esa historia tan tierna, vino las pruebas de amor. Mi redención ha comprado el bondadoso Salvador. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Proclamación del Santo Evangelio. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo capítulo 22, de los versos 34 al 46. El gran mandamiento y una pregunta sin respuesta. Miremos la primera sección del gran mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Segunda sección, una pregunta sin respuesta. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos
por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Palabra de Dios. Pueden sentarse. Sobre estos dos temas vamos a tomarlos por aparte, el gran mandamiento y una pregunta sin respuesta. Hay una historia de finales de los años de 1800. Cuenta la historia que dos jóvenes estaban jugando en la ribera del mar. Creo que eso fue en Sudáfrica, sí, fue en Sudáfrica. Y jugaban tirándose piedras. La lanzaba el uno, el otro la paraba y la devolvía. Y habían dos hombres en la espesura de la selva cercana observando a estos jóvenes jugar. Estos soldados vieron que cuando lanzaban esas rocas brillaban y daban reflejos muy hermosos con el sol. Y estos hombres se fueron a su campamento. Resulta de que eran dos espías ingleses y contaron con qué estaban jugando estos dos jóvenes. Fueron a examinar y si eran diamantes. Los jóvenes estaban jugando con diamantes. Al ver esto, los ingleses posteriormente vinieron con sus tropas, invadieron ese lugar de Sudáfrica y explotaron esos diamantes. ¿Qué tiene que ver la historia con el texto de hoy? Al igual que esos pelados, esos muchachos ahí en la orilla del mar estaban jugando con esos diamantes sin saber lo que tenían en sus manos, a estos fariseos, a estos jefes religiosos importantes del pueblo de Israel les pasó exactamente lo mismo. No se dieron cuenta de lo que tenían en sus manos, no se dieron cuenta cuál era el tema principal, cuál era el real tesoro de las Escrituras. Conocían perfectamente las Escrituras, pero no tenían completo, no sabían cuál era el tema de la Escritura. ¿Qué pasa? No habían encontrado en las Santas Escrituras a Cristo. Eran muy perfectos en la ley, pero no habían encontrado a Cristo. Y si no habían encontrado a Cristo, no habían encontrado el real valor, el real tesoro de las Escrituras. No habían encontrado, por ende, la salvación. No habían conocido que Cristo ya había venido a ellos en persona para salvarles. Solamente se enfrascaron en la ley. Se enfrascaron en estudiar la ley, las mismas leyes que posterior ellos inventaron, disputaban sobre la importancia de las varias leyes y no vinieron a Jesucristo. Pero sí vinieron a Cristo, dice nuestro texto en la primera sección. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle: ¿cuál es el gran mandamiento? Y entonces, aquí, Jesús, sin dar más rodeos, sin guardar silencio alguno, les expone la situación. Vamos a mirar la primera sección del gran mandamiento. Según empiezan nuestros textos, en el versículo 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, competencia de los fariseos, se juntaron, hicieron una reunión entre ellos y escogieron un personaje, un intérprete de la ley, no una persona cualquiera, una persona
que tenía en su boca las respuestas exactas para Jesús y tenía la facultad cómo hacerle las preguntas correctas para tratar de callar a Jesús. Y se le acerca y le pregunta a Jesús, uno de ellos le dice, se le acerca para tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Él no quería aprender de Jesús, él solamente estaba buscando cómo callar, cómo avergonzar a Jesús. Y Jesús le responde. Jesús no escogió uno de los mandamientos. Yo quiero que analicemos por qué llamamos a este texto de amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo el sumario de la ley. Jesús no escogió uno de los 10 mandamientos como si uno de ellos fuera el más importante. Jesús no le dice sobre el sexto mandamiento que sea el más grande, tampoco insinúa que las leyes de la circuncisión como ellos la tenían ahí, o que los sacrificios o los ayunos tengan más importancia que otras. Jesús, el Salvador, toma toda la ley y la resume en estas 2 frases. ¿Cuáles frases? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Primera. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ustedes recuerdan cuál es el primero y segundo mandamiento? Vamos a unirlo. El primer mandamiento, que Dios exige que le amemos a Él sobre todas las cosas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo ni en la tierra. Primer mandamiento, Dios exige que le amemos a Él sobre todas las cosas. Luego ahí, amarás al Señor tu Dios, incluye el segundo mandamiento y ordena que amemos el nombre de Dios, que lo amemos perfectamente. No tomarás el nombre de Dios en vano. Luego cita el tercer mandamiento, donde aprendemos que debemos amar la predicación y su palabra, guardar el día de reposo, amar la predicación. Ese día es netamente para asistir a la congregación, escuchar y amar la palabra de Dios en su predicación, en la Biblia, que de hecho este es el mes de la Biblia y lo estamos celebrando, ¿verdad? Para muchos cristianos, pero es el mes de la Reforma también, celebramos la Reforma. Entonces ahí el Señor resume el contenido de estos 3 mandamientos en una frase y declara: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente, de toda tu mente. Ahí el Señor resumió la primera sección de la ley en amar a Dios. ¿Y cómo Él quiere que amemos a Dios? Y ahora continúa Jesús diciendo: ese es el primero y el grande mandamiento. De otra manera, hablando, el amor a Dios forma la base de toda la obediencia a la ley. Al igual que esos 2 jóvenes jugando con los diamantes, al igual que los fariseos, que se les escapó la palabra de Dios a muchas iglesias cristianas modernas, se les escapó Cristo de las Sagradas Escrituras. Y piensan que por esforzarse y cumplir ellos perfectamente la ley y hacérsela cumplir a los otros. Cuando yo era muchacho, a mí me obligaban a levantar las manos en un culto, y si no las levantaba me decían que yo no era cristiano, que yo no era convertido y era un rebelde. Pero lo que Jesús nos está diciendo, que el amor a Dios forma la base de toda la obediencia a la ley. O simplemente que para cumplir con alguno de los mandamientos y agradar al Señor es indispensable que amemos primero a Yahvé. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es el Dios de nuestra salvación. Y teniendo en cuenta esto, recuerdo las palabras del Catecismo Menor. Martín Lutero, en su interpretación de los 10 mandamientos,
comienza su interpretación de cada uno de ellos con las siguientes palabras: debemos temer y amar a Dios. ¿Cuál es el problema entonces? El ser humano se enfrascó más en la ley, en mirar la observancia externa de la ley, que en el amor a Dios sobre todas las cosas. Y nos quedan 7 mandamientos restantes. Y estos 7 mandamientos restantes agrega Jesús de inmediato. Y el segundo es semejante a este. En los 7 últimos mandamientos protege Dios nuestro prójimo y exige Dios que lo amemos como a nosotros mismos. ¿Sí? Si uno no ama a Dios, realmente no puede amar al prójimo. Y empieza Jesús con estos 7 últimos mandamientos para protección de nuestro prójimo y lo exige que lo amemos como a nosotros mismos. En el 4º mandamiento, por ejemplo, protege Dios a nuestros padres, honra a tu padre y a tu madre. En el 5º, la vida y el cuerpo del prójimo, no matarás. En el 6º, se protege el matrimonio. En el 7º, los bienes del prójimo. En el 8º, la fama y el buen nombre de nuestro prójimo. Y en el 9º y en el 10º, prohíbe Dios toda avaricia y todos malos deseos con respecto a nuestro prójimo. Y Cristo resume las demandas de estos últimos 7 mandamientos así: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el texto sella esto de la siguiente manera: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. No hay más que hacer. Y esa fue la respuesta directa que le dio Jesús a estos fariseos. Hay algo muy particular. La mayoría de los cristianos no se saben los 10 mandamientos, entonces tampoco entienden este sumario de la ley. Si pudiésemos amar perfectamente a Dios y a nuestro prójimo, cumpliríamos toda esta santa ley y seríamos salvos, de verdad, seríamos salvos por las obras de la ley. Pues Jesús mismo lo dice y se refiere precisamente a estos 2 mandamientos. Haz esto y vivirás, en Lucas 10:28. Pero ¿quién puede amar así, de esa manera? ¿Quién puede guardar perfectamente la santa ley de Dios? La Biblia dice: no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. En el Salmo 14:3, no hay quien haga el bien. Y no hay hombre justo que haga perfectamente el bien y no peque. Uno de los hombres más santos del Antiguo Testamento fue el profeta Isaías. Y el profeta Isaías confesó que él era culpable, confesó que él era no digno de estar en la presencia de Dios, al decir: todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Quién? Si el hombre más santo de la Biblia, uno de los hombres santos de la Biblia, Isaías, ni siquiera pudo cumplir con la ley. Y uno de los hombres más santos del Nuevo Testamento, que fue el apóstol San Pablo. Y este apóstol también confesó su culpabilidad en esta forma: yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien. En Romanos 7:18. Jesús, con este gran mandamiento, le está respondiendo a este fariseo que ellos tampoco han guardado la santa ley de Dios. Puede ser un perfecto intérprete de la ley, puede ser un gran conocedor de las Sagradas Escrituras, pero ni siquiera ellos, con la observancia tan estricta de la ley, fueron capaces de cumplirla.
Y esa ley que ningún hombre puede cumplir y por la cual ninguno puede ser salvo, fue el tema favorito de los fariseos. Nadie puede ser salvo por ella. Ningún hombre la puede cumplir, pero vamos, que ese sea nuestro tema favorito. Y muchas iglesias cristianas hoy tienen este como su tema favorito, la ley. Poseían todas las escrituras de aquel tiempo, al igual que los de ahora. Pero para ellos lo principal en las escrituras fue la ley. Usted para ser santo tiene que ayunar más de 3 días. Usted tiene que hacer esto o aquello. Han desaparecido en estos momentos estos fariseos. La actitud de los fariseos de la iglesia moderna. No. Ni siquiera en muchos predicadores que conocen supuestamente el Evangelio. Lo más irónico es que aún nuestros políticos corruptos, comunistas, citan la santa ley de Dios como si eso fuera lo máximo para ellos. Y usted no los ha visto citar los mandamientos y hablar de Jesús que dijo y aquello. Para el público en general esto es muy atractivo, que les pongan cargas y recurran a la Biblia solo buscando la ley. ¿Y qué es lo que buscan ahí? ¿Qué es lo que quieren sacar de la Biblia entonces? No citan solo reglas, las ordenanzas, las leyes. Y al igual que los fariseos en la época de Cristo, solo hablan de la ley por la cual ningún hombre puede ser salvo. En esta época, donde la ley todavía se predica como si fuese un gran sermón cristiano, y donde la Biblia se lee buscando solo la ley, y donde la ley es predominante, se sienten satisfechos y se sienten santos por haber leído algo de la Biblia sin Cristo, sin encontrar a Cristo. Y entonces, al ver esta situación, Jesús toma la segunda posición. Y estando juntos los fariseos, ahí Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David. Ahora viene Jesús y les lanza una pregunta. ¿Qué os parece el Cristo? ¿Qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Jesús les está diciendo, mire, no hay solo ley en la Biblia. La Biblia tiene un tema más sorprendente. La Biblia mira más allá de la ley. Usted por la ley no puede hacer nada, porque la ley, como dice San Pablo en 2 Corintios 3:6, la ley abate, la ley humilla, la ley mata. Pero la Biblia tiene algo más sorprendente. Las Escrituras van más allá, tienen un tema valioso. Tienen una cosa especial que todos ustedes y todos sus estudios no la han podido descubrir y no la van a descubrir. Y ese tema, esa cosa principal en la Biblia, los salva, los libra del pecado, los libra de ustedes con todo ese estudio de la ley que no han podido cumplir. Ese solo tema, esa cosa, los salva del pecado. ¿Y qué es esta cosa? ¿Qué es ese tema? Es Cristo. Las Escrituras dan testimonio de Cristo desde el Antiguo Testamento, desde Génesis 3, se empieza ya a hablar de la promesa del Mesías, del único que sí puede y que pudo cumplir perfectamente la ley para nuestro favor. Jesús el Salvador es lo trascendental en la Escritura y por tanto Jesús les pregunta a ellos, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué os parece del Cristo?
¿qué creen ustedes de Cristo? Y sigue preguntando el Salvador, ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Y los fariseos con esa boca grande, expertos en la ley, que ya han investigado en las Sagradas Escrituras y habían investigado de dónde venía Jesús, le respondieron, pues es hijo de David. Ya conocían la descendencia de María, ya conocían la descendencia de su padre adoptivo José, vienen de David. Y entonces Jesús les replica, él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle algo. Y empieza Jesús por todas las Escrituras a mostrarle que Él era el Mesías prometido, que Él era el único que iba a salvarles de sus pecados. Pero ellos no quisieron ver a Cristo. Ellos querían producir su propia santidad. Ellos querían ser admirados por ellos mismos y para ellos mismos. Y olvidaron ese gran tema. Y cuando Jesús de verdad quiso mostrarles quién era Él, se atrevieron a decirle, a usted no lo vamos a matar por hacer buenas obras. No te vamos a apedrear por hacer buenas obras, pero por ser un blasfemo y porque tú siendo un hombre te haces Dios, te vamos a apedrear en Juan 10:33. Y cuando él se proclamó que era el Hijo de Dios, el único que cumplía perfectamente la ley y las Sagradas Escrituras, todos rasgaron sus vestiduras y dijeron, culpado es de muerte, reo sea de muerte, matémoslo. Cristo todavía ofrece pruebas innegables de su divinidad. Así como citó aquí al salmista David, sigue ofreciéndonos pruebas de que Él es Dios, de que es Dios hecho hombre, el Cristo que nació por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Él es el Señor de David, el todopoderoso Dios. Él es el Cordero que verdaderamente se hizo hombre, ese que es verdadero Dios y verdadero hombre, como dice 1 Timoteo 2:15, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y Jesús mostró su amor, mostró su gracia a los fariseos y les siguió compartiendo el Evangelio, la voluntad de su Padre, al igual que lo hace con nosotros hoy en día. Esta es la voluntad del que me ha enviado, dijo Jesús, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. En Juan 6:40. Ustedes me ven aquí, crean en mi nombre, para que tengan vida eterna. Y al preguntar qué os parece del Cristo, qué pensáis del Cristo, Jesús sugiere que hay otro mandamiento. ¿Mandamiento? ¿Cómo así? Sí, el mayor mandamiento de todos, San Juan nos lo revela en una de sus cartas. ¿Y cuál es ese mandamiento? Escribe Juan. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros. Primera de Juan 3:23. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, también insiste. Creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nos amemos unos a otros. Y Jesús mismo expresa ese mandamiento de una manera sencilla y simple. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y sí, nosotros deploramos la actitud
de aquellos fariseos, o del cristianismo moderno, que no sabían lo que tocaba a su paz, a su salvación. Se quedaban encubiertos ante sus ojos, como dice Lucas 19. Y sabemos nosotros de verdad qué es lo que toca a nuestra paz. Cristo es nuestra paz. La obra redentora de Cristo es nuestra paz. Nos ha visitado el Cristo, el Salvador, con su santa palabra, con el Evangelio Salvador. Nos hemos dado cuenta de lo afortunados que somos, o seguimos produciendo nuestra propia santidad con nuestro cumplimiento privado de la ley. Y repetimos una vez más la pregunta para nosotros: ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué os parece del Cristo? Que el Señor Jesucristo nos sostenga firmes en su palabra y que podamos descubrir la obra de Cristo para nuestra salvación y podamos crecer en el conocimiento de su gracia. Que el Señor les bendiga.